Génesis capítulo 22, versículo 16. Dice así, y el Señor dice: ya que me has obedecido y no has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Amén y amén. Si hay algo que creo yo que tenemos nosotros los pastores en nuestro corazón, es que queremos ver a todas las personas bien. O sea, creo que es el anhelo de nosotros quienes servimos a Dios. No hay otra cosa en nuestro corazón de alguien que verdaderamente Dios lo ha llamado, sino ver a su pueblo bien, verlo bendecido, verlo de la mano del Señor. Pero creo que el deseo de un pastor o de un ministro del Señor no es nada diferente al deseo del corazón de Dios. Dice la Escritura: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo. Es el deseo de Dios, ver a su pueblo bendito. O sea, hay dos deseos: el deseo de Dios y el deseo de sus siervos también es que el hombre sea bendecido. Pero creo que no basta con el deseo de Dios, no basta con el deseo de los siervos de Dios, porque existen elementos necesarios y fundamentales para que alguien camine en la bendición del Señor. No es suficiente el deseo de Dios, no es suficiente que Dios quiera, no es suficiente que Dios se muera por bendecirnos a nosotros, no es suficiente que su pastor y su pastora quieran la bendición de Dios para su vida. No es suficiente. Hay que tener unos elementos necesarios para que eso pase. Ahora, yo quiero decirle algo. Uno de los propósitos del enemigo después de entrar al mundo fue entrar el pecado para que por consecuencia entrara la muerte. Y si entraba el pecado y por consecuencia entraba la muerte, el enemigo iba detrás de algo, y quiero que me preste su atención porque se lo quiero enseñar. Y el enemigo metió al mundo, metió al pecado. Y una vez metió el pecado, con el pecado metió la muerte. Por eso nadie que viva en pecado, escúcheme, nadie que viva en pecado puede vivir en bendición. Nadie que viva en pecado puede vivir en bendición. Y escúcheme, la idea del enemigo era quitar la bendición que Dios había puesto en la vida de Adán. Dios había bendecido a Adán y lo bendijo Dios, dice el libro de Génesis. Satanás sabía que si quitaba de Adán la bendición, inmediatamente él iba a poder tomar la tierra y enseñorearse de ella. Ahora, escúcheme lo que le voy a enseñar, que es bien importante. La bendición, yo le puedo hablar de bendición y quizás su mente puede viajar a algunas cosas, pero le voy a enseñar verdaderamente qué es la bendición. Y la bendición traducida en el mundo natural es la autoridad. Cuando yo le hablo de bendición en una forma física, que usted lo pueda palpar, que usted lo pueda tocar, es la autoridad. O sea, cuando Satanás vino a meter el pecado en la humanidad y a meter por ende la muerte, lo que Satanás quería hacer era robar o quitarle a Adán la autoridad. Por eso usted ve que Adán no termina siendo autoridad en su casa. Usted comienza a ver que Adán no es autoridad con sus hijos, porque no, escúcheme, y aunque estaba el hábitat de la presencia de Dios, y aunque había la gloria de Dios, aunque Dios hablaba con ellos, Adán no tenía autoridad. Había perdido la autoridad. Y le voy a decir una cosa: una vez el hombre perdió la bendición, la tierra recibió la maldición. Y ahora la tierra le iba a producir espinos y cardos. Porque la esterilidad es el efecto de la maldición que viene al hombre para que no dé fruto. Mire, le voy a decir algo: la iglesia de hoy no revela bendición. La iglesia de hoy no revela, porque venimos viendo una iglesia que lo máximo que puede hacer una persona es venir a la iglesia, cantar unos coros, salir de la iglesia, que quizás yo creo que es el efecto de la salvación de una persona. Pero la iglesia de hoy no revela bendición.
Porque le voy a decir una cosa, la iglesia de hoy no tiene autoridad. ¿Por qué nos toca hacer cultos para limpiarle las lágrimas a la gente? ¿Por qué tenemos que hacer cultos a toda hora para ver cómo la gente puede pasar del proceso y puede salir del proceso y el proceso y el proceso y el proceso? Y entonces toda la vida es de proceso. Yo sé que hay procesos. Yo sé que hay pruebas, yo sé que hay dificultades. Pero escúcheme, pero en algún momento de la historia usted tiene que tomar autoridad. En algún momento de la historia se tiene que caminar en bendición. Usted no puede vivir la vida del desierto a toda hora y no podemos quedarnos cantando la canción del desierto y usted contento por el desierto y entonces la canción nos va a durar toda la vida hasta que Jesús venga. No podemos. Porque Gálatas capítulo 3 versículo 14 dice lo siguiente: para que en Cristo Jesús, Gálatas 3, 14, esa sí es versión del 60, pero bueno, lo voy a leer ahí. A fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. La versión del 60 lo dice casi igual. Dice para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. O sea, escúcheme, la bendición no dice la bendición de Dios, dice la bendición de Abraham. Y que la bendición de Abraham era la que tenía que alcanzar a los gentiles para que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahora, la pregunta es, ¿será que la bendición de Abraham nos ha alcanzado hoy? Porque es que yo quiero que usted tenga claridad de algo. Bendición no es tener dinero. La gente cree que bendición es tener dinero. No, bendición no es tener dinero. Bendición es tener autoridad sobre todas las cosas en la vida que yo tengo. Mire, no hay bendición si yo tengo dinero y mis hijos no están bajo mi autoridad. No hay bendición si yo tengo dinero y mi esposa no está bajo mi autoridad. De nada sirve tener dinero y tener un matrimonio destruido. No, escúcheme, no hay bendición cuando mi matrimonio está muy bien, pero yo no tengo dinero. No hay bendición entonces. No puede ser de que para algunas cosas estemos bien y para otras no. Porque eso ¿qué quiere decir? Que no tenemos autoridad. ¿Sabe? ¿Quiere que le enseñe qué es tener autoridad? Que cuando usted hable no tenga que gritar, que cuando usted hable no tenga que regañar, que cuando usted hable, pero cuando usted hable las cosas le hacen caso. Las cosas vienen a usted. No puede ser, escúcheme, que diga yo que tengo bendición y mi familia está destruida. No puede decir de que yo tengo bendición y ando limpio en los bolsillos, pelado. Entonces no hay bendición. Pastor, entonces ¿qué es la bendición? Ya se lo he venido diciendo, pero se lo voy a graficar de la siguiente manera. ¿Qué es la bendición, pastor? Es un manto de autoridad entregado por Dios para 5 cosas. Para 5 cosas. Libro de Génesis capítulo 1 versículo 28. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todos los animales que corren por el suelo. Escúcheme, la bendición es un manto de autoridad que viene sobre mi vida para 5 cosas. Número 1, fructificar. Número 2, multiplicar. Número 3, llenar. Número 4, dominar. Número 5, reinar. La bendición no es que se le pague el recibo del teléfono que se lo cortaron. Porque le voy a decir una cosa, eso cualquier impío adúltero lo puede hacer. Cualquiera que tiene 2 mujeres y anda con 2 mujeres puede hacer eso. El error más grande de la iglesia de hoy es pensar que el dinero es bendición. No, escúcheme, la autoridad es bendición. Todo lo que usted pueda, escúcheme, todo lo que usted pueda someter bajo su dominio es el área donde Dios lo bendijo a usted. Mire, le voy a decir una cosa.
Si usted no puede con su cuerpo y con su salud, es que usted no tiene autoridad sobre la enfermedad. Porque, escúcheme, porque yo no sé si usted recuerda que Jesús en la cruz del Calvario lo venció todo. Todo es todo. Ahora, escúcheme, que eso baje a mi vida es cuando yo reciba la autoridad, cuando yo tenga la autoridad para someter las cosas, dice la Escritura, bajo los pies de Cristo. Entonces venimos a la iglesia, cantamos coros, danzamos, pero la pregunta es, ¿cuánta autoridad tenemos hoy? ¿Qué autoridad tenemos nosotros? Mire, y le voy a hacer esta es tremenda revelación la que le voy a dar. Tremenda, tremendísima. Si usted no puede dominar su cuerpo con el pecado, usted no tiene autoridad de nada. El diablo lo puede destruir usted en cualquier momento. Entonces salen unos, perdón la expresión, y con el respeto de la gente, de las personas nuevas, salen unos payasos diciendo que tienen autoridad frente a los demonios y no son capaces con el pecado que tienen. No son capaces con el mal genio que tienen. No son capaces de pagar un recibo de teléfono, no pagan ni el gas. Le toca salir detrás del levante y a ver cómo les paga. No hay autoridad. A usted le puede creer el vecino y le puede creer el hermano de la iglesia que no sabe nada, pero escúcheme, el diablo sabe quién tiene autoridad y quién no la tiene. El diablo sabe quién tiene bendición y quién no la tiene. El diablo sabe quién, de la voz de quién escucha y de a quién le hace caso y a quién no. Y le voy a decir una cosa, usted no necesita dinero, usted lo que necesita es autoridad. Deje de estar pensando tanto en plata, que por eso es que no tiene plata. Cuando usted tiene autoridad, todo lo que usted necesita se le da. Cuando usted camina en la autoridad, todo lo que usted necesita, Dios lo provee de cualquier manera. Preocúpese por tener autoridad. Preocúpese no porque las cosas lo dominen a usted, sino por someter las cosas. Pastor, es que estoy haciendo plata. Y muestre, ¿dónde está? No se le ve por ningún lado. Porque la plata lo domina usted, usted no domina la plata. Eso es diferente. Yo hace rato hice un voto con Dios y le dije, yo no voy a perseguir dinero por ningún lado. El dinero que me persiga a mí, Él es el que me necesita. Él necesita que yo lo gaste. Para el dinero es un privilegio que yo me tome el trabajo de gastármelo y de cargarlo. ¿Aló? ¿Aló? Y por eso hace muchos años no tengo una preocupación por absolutamente nada. No me preocupo por nada, porque yo sé que Dios me va a dar todo lo que yo necesito. Pastor, razones por qué no recibimos la bendición. Denos las razones, pastor. ¿Por qué no recibimos esa autoridad? Número uno, voy rápido. Número uno, ¿por qué no recibimos la bendición, pastor? Número uno, por las excusas. Mire, le voy a decir algo. Las personas que más excusan en su vida son las personas que nunca tendrán la bendición del Dios Altísimo. Hay personas que el arte, yo he visto gente que el arte de su vida son las mentiras, otros el arte de su vida son las excusas. Pastor, ¿y eso qué tiene que ver con Abraham? Ya le voy a explicar. Mire, la obediencia de hoy es defectuosa. La gente dice que es obediente hoy, pero la obediencia de Dios es defectuosa. Escúcheme, porque nosotros hoy hacemos lo que queremos hacer. No lo que Dios nos demanda hacer, sino lo que nosotros queremos hacer. Hoy entra la gente al ministerio y toca preguntarle ¿en qué quiere servir? ¿Qué le gusta? No, a mí me gusta eso. ¿Qué tal Dios bajándose a llamar a Abraham? Abraham, le tengo una pregunta. ¿Y usted qué quiere hacer? No, Dios se le apareció a Abraham y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo. Ni siquiera le dijo para dónde iba. Le dijo, váyase y después le digo. Deje todo y luego le aviso, luego le mando un WhatsApp con las coordenadas. Nunca hubo coordenadas. Caminó 175 años y nunca supo a dónde iba. Y acá dice, yo sirvo hasta que no me dejen servir en esto. No, señor. Usted sirve donde Dios lo necesita y punto. Ah, no, los que no sirven, sí, no. El que no sirve, que no sirve. Mire, escuche. Eso que llamamos nosotros obediencia hoy es desobediencia impulsada por una excusa. Cuando Dios llamó a Abraham, mire, escúcheme.
Cuando Dios llamó a Abraham, él no tuvo excusas. Dios le pidió, inclusive le pidió a su hijo. Le dijo, sacrifícame a tu hijo. Ay, pero es mi único hijo, Señor. Es que el domingo no tenemos carro para ir a la iglesia. Que no tengo plata. Le pidió a su único hijo, me lo sacrificas en el monte que yo te diga, le dijo Dios a Abraham. ¿Sabe qué excusa Abraham? Él nunca tuvo una excusa. Y usted ve la vida de la gente que hoy ha conseguido cosas, es gente que las excusas nunca fueron parte de su vida. Revise. Abraham se volvió una persona rica porque nunca las excusas hallaron en él un lugar. ¿Quieres ser pobre? Llenes de excusas. Y entonces lo encontraré en el Parque Centenario con 80 años diciendo, es que yo no pude salir adelante. ¿Por qué? Por culpa del gobierno. ¿Y por qué por culpa del gobierno? No, porque nunca me dio la oportunidad de estudiar. ¿Y por qué no fue al SENA? No, porque es que en el SENA siempre que yo iba ya las convocatorias habían pasado. ¿Y por qué no llegó antes? Porque es que no tenía reloj. Excusas. Métase algo en la cabeza. Dios está buscando gente dispuesta, gente que le diga sí a todo lo que Dios quiere. A esas son las personas que Dios va a bendecir y punto. Pero a veces Dios lo llama a orar, no tienen tiempo. A ayunar, que les da mucha hambre. A trabajar, que están muy ocupados. Puras excusas. Hasta casarse y no quieren ni casarse. Entonces, ¿qué hacemos? Escúcheme, mire. Las excusas son el estado del carácter que Dios reprueba para bendecir. Lo primero que Dios va a hacer para mirar a alguien y bendecirlo es mirar si es un, perdona la expresión, que yo creo que no existe en el diccionario, si es un excusón. Porque Dios con los excusones no puede hacer nada. Cuando Dios me llamó al ministerio, yo comencé a buscar la manera de evadir por excusas a Dios. ¿Qué excusas, pastor? Estaba en una buena compañía. Yo trabajaba con la industria petrolera. Tenía un muy buen trabajo, tenía una buena proyección, tenía un contrato a término indefinido y tenía una familia que mantener. Que esa es la más grave. Y Dios me dice, dejas todo y va y me sirves. Y yo le digo, bueno, Señor, ¿pero en dónde? Ahí hay 20 personas. Dejas todo y me sirves. Y yo como que le di vueltas en la cabeza y yo dije, pero es que no lo entiendo. ¿Quién me va a pagar? Nadie me contestó. Y hasta ahora nadie me ha contestado todavía. Ni mirar a contestar tampoco. Amén. Pero si yo me hubiera dejado gobernar de las excusas, nunca hubiera ido al ministerio. Usted siempre va a encontrar la forma de excusarse para no ir a la iglesia, para no hacer las escuelas, para no cambiar. Y las excusas son lo que ahuyenta la bendición. A mí me gusta Abraham porque todo lo que Dios le decía a Abraham, Abraham lo hacía sin pensar. Y lo más difícil, que era entregar a su hijo, se lo pidió y lea en su casa el texto. Ni lo pensó, ni lo habló con su mujer, porque es que ahora toca pedirle permiso a la esposa para hacer las cosas. Ahí no dice que Abraham se sentó con Sara. Sencillamente cuando Dios le dijo a Abraham lo que tenía que hacer, agarró a su muchacho, lo metió, se lo llevó y listo, para de contar. Yo creo que Sara se levantó y dijo, ¿y dónde está el niño? El niño lo llevaron, lo van a sacrificar. Porque mandó Dios. No, pero yo le quiero quitar algo de la cabeza a usted. ¿Se lo puedo quitar? Llegar a pensar que la bendición va a venir a mi vida porque otro ora por mí. Porque vine a un culto y la presencia de Dios estuvo tan tremenda que yo salí de acá con la bendición. Quítese eso de la cabeza, eso no va a pasar. O sea, quisiéramos que Dios lo hiciera por nosotros, pero le voy a decir una cosa, Dios no lo va a hacer por nosotros. Nosotros tenemos que tener las actitudes necesarias para que eso pase, para que eso ocurra. Amén. Amén. Toque el de lado y dígale, sin excusas.
Dale, sin excusas. Amén. Así que yo le digo una cosa, cuando Dios lo mande a hacer algo, hágalo. Hágalo. Si Dios le dice que lo haga, hágalo. Porque Él, escúcheme, porque Dios siempre va a usar, escúcheme, quiero que me preste atención. Dios siempre va a usar a una persona que vemos, porque si no obedecemos a alguien que vemos, ¿cómo vamos a obedecer a alguien que no vemos? A mí me sorprende que hay gente que diga, es que Dios me dijo que hiciera tal cosa y los manda a uno a hacer algo en la iglesia y no hacen nada. Entonces eso no aplica. ¿Cómo va a obedecer usted a Dios que no lo ve, que no lo puede, que no va a tener control de usted, a una persona que usted lo está viendo todos los días? Miremos un caso ahí rápido. Primera de Samuel capítulo 13 versículo 11. Saúl, cuando Dios lo llamó al reinado, él recibió una unción profética y de ahí para allá Dios lo llevó a ser rey. Ahora miremos a Saúl. Pero Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Mire, escúcheme. Dios le había dicho a Saúl por medio de Samuel, le había dicho que no fuera a hacer sacrificio. Pero ¿qué terminó haciendo Saúl? Sacrificio. Ahora tuvo una excusa. ¿Cuál fue la excusa? Que el pueblo se le estaba desertando. Pero desobedeció a Dios por una excusa. Ahora, ¿qué le pasó? Dios le retiró la bendición. Mire, yo le quiero decir algo a usted en esta noche. Dios va, no importa si a usted lo ungieron con aceite de oliva, si pasó usted si se bautizó en el río Jordán. Si usted no tiene obediencia, la bendición no tiene que estar en usted. Y si la obediencia que nosotros tenemos está apoyada por las excusas, entonces nosotros, escúcheme, entonces nosotros estamos confundidos de la obediencia que tenemos. Mire, Dios le había ordenado a Saúl a través del tiempo que esperara 7 días. Y como vio que Samuel no llegaba, entonces hizo el sacrificio para que la gente no se le desertara. Le voy a decir algo, la obediencia es mejor que el sacrificio. No saque excusas para no obedecer. Yo puedo hacer muchas cosas, pero no hacer las cosas que Dios me mandó y tener la excusa para no hacerlas. Entonces uno ve a la gente y dice, ¿y usted por qué no se casa? Porque no se me ha presentado la oportunidad, pastor, de casarme. ¿Seguro? ¿Y cuánto llevan viviendo? No, 30 años. Ah, ok. No le ha presentado la oportunidad, no, en ningún momento. ¿Por qué? Y empiezan las excusas. Por esto, por aquello, por aquello, por aquello. Entonces la bendición se retira. Número dos, ¿por qué no podemos tener la bendición? Porque le negamos cosas de nuestra vida al Señor. Abraham no le negó a Isaac a Dios. La pregunta sería, ¿le negamos al Señor algo de nuestra vida? Porque hay algo que Dios siempre me va a pedir que yo sacrifique. Y sacrificio implica dolor. Sacrificio implica dificultad. ¿Será nuestro tiempo? ¿Será nuestro dinero? ¿Será nuestra familia? ¿Qué áreas le ha pedido Dios a usted o me ha pedido a mí que yo le debo entregar? Abraham esperó 100 años por un hijo y Dios se lo pidió. Yo le pregunto a usted, ¿qué le ha pedido Dios a usted que usted no le ha querido entregar? Nunca tendremos autoridad hasta que no le entregamos a Dios lo que Él nos pidió que tenemos que entregarle. Ahora le voy a explicar algo que creo que es importante explicárselo, ¿sí? Que a veces cantamos cosas y no sabemos ni por qué las cantamos. Cuando Dios nos pide algo y no se lo entregamos, estamos cerrando la posibilidad de conocer a Jehová Jireh. Vuelvo a repetir eso. Y si me toca terminar el domingo, termino el domingo mejor.
Aunque hoy es viernes. Ahorita cuando salga se come una hamburguesa. Para que se motive. Escúcheme. Cuando Dios nos pide que le entreguemos algo y se lo entregamos, vamos a conocer a Jehová Jireh. Porque nosotros decimos que Jehová Jireh es nuestro Dios proveerá. Pero, escúcheme, pero eso no fue lo que pasó con Abraham. Abraham, Dios no le proveyó algo que no tenía, ¿no? Mire, escúcheme. Hay personas que todavía no saben cuál es el poder de la sustitución. Personas que no saben cuál es el poder de la sustitución. Cada vez que usted le entrega algo al Señor, Él le da algo más. Le devuelve lo que usted entregó y le da algo más. Vuelvo a repetir eso. No conocemos el poder de la sustitución con Dios. ¿Qué es la sustitución? La sustitución es que cuando yo le doy algo a Dios que Él me pide, Dios me da eso mismo y me devuelve algo más. Entonces Dios le dijo a Abraham: entrégame a Isaac. Entonces Abraham, ¿qué hizo? Le entregó a Isaac. ¿Qué hizo Dios? Le devolvió a Isaac y además de eso le dio el carnero para el sacrificio. Y luego Abraham dijo: aquí este será Jehová Jireh, Dios proveerá. O sea que usted, para conocer a Jehová Jireh, debe entregarle a Dios lo que Él le ha pedido que le entregue. Usted nunca conocerá a Jehová Jireh hasta que no entregue lo que Dios le pidió, no lo que usted le quiere dar. ¿Sí está acá? Darle a Dios, escúcheme, darle a Dios lo que yo le quiero dar se llama ofrenda. Entregarle a Dios lo que Él me pide se llama sacrificio. Nunca habrá sacrificio en mi vida cuando yo le doy a Dios lo que yo quiero darle. Nunca conoceré la capacidad de Dios para bendecir mi vida hasta que yo no entienda el poder de la sustitución. Mire, se lo voy a explicar muy fácil. Con el diezmo. Mire, cuando yo diezmo a Dios, yo lo que le estoy entregando a Dios, lo que estoy colocando para Dios, quizás sea algo que yo necesite hoy. Quizás usted diga: pero es que si yo doy esos 100,000, doy esos 50, doy esos 30,000, es algo que a mí me hace falta, que yo voy a necesitar. Quizás nosotros decimos eso, ¿cierto? Cuando usted trae ese diezmo al altar, eso no es Dios, el diablo. Cuando usted trae ese diezmo al altar y lo pone en el altar, usted está haciendo un sacrificio. Y para estar en el altar hay que estar muerto. Entonces Dios viene y hace una sustitución. Escúcheme. Dios le devuelve lo que usted dio y le da algo más. ¿Sabe por qué la gente no conoce? ¿Sabe por qué la gente no conoce a Jehová Jireh? Porque no se ha atrevido a sacrificar en el altar de Dios. Cuando sacrifican en el altar de Dios, se activa lo sobrenatural de Dios, se activa la autoridad de Dios, e inmediatamente Dios vuelve y coloca lo que tú colocaste. Pero ahora Dios va a trabar un carnero, escúcheme, que usted no ha trabajado, que usted no ha hecho, que usted no ha luchado. Lo va a trabar en algún lado y luego te va a abrir los ojos para que tú vayas y lo recojas. Así funciona. Pruebe a Dios en eso. Pruébelo. Porque hoy nos negamos a entregarle al Señor lo que Él nos pide y perdemos autoridad. La iglesia de hoy no tiene autoridad porque cada vez que Dios le pide algo, la iglesia se lo niega. Dios les pide un día más para orar y no se lo damos. Dios les pide una disposición para servir y no se lo damos. Entonces la iglesia no tiene autoridad. Pero cada vez que yo le entrego a Dios lo que Él me pide, Dios me está dando autoridad. Y entonces lo que me iba a costar años hacer en mis fuerzas, ahora lo voy a hacer en horas, en minutos. La pregunta es: ¿qué me ha pedido Dios a mí? Yo no sé qué le habrá pedido a usted. Yo sé lo que Dios me pidió a mí y lo que me está pidiendo a mí.
Número 3, ¿por qué no tenemos autoridad hoy? Mire, se lo voy a explicar de esta manera. Cuando alguien no tiene autoridad, le puede ir bien en algunos meses, inclusive en algunos años. Luego viene el diablo y le roba todo. El diablo lo deja caminar un poquito. Y luego viene y le roba a su familia. Luego le roba a sus hijos. Luego le roba sus finanzas, porque no tiene autoridad. Escúcheme. Otra cosa es ser como Jod, que Jod tenía autoridad. Y cuando el diablo, o sea, el diablo entra a la vida de Jod porque Dios le da permiso. Pero a algunos el diablo entra a la vida de algunos sin pedir permiso. Pastor, es que si Satanás me va a atacar, tiene que pedirle permiso a Dios. Si usted tiene autoridad. Pero si no tiene, el diablo entra derecho. Sí, el diablo para que me toque tiene que pedirle permiso a Dios. No, si las puertas están abiertas, déjame, eso entra y acaba con todo. Entonces, cuando Satanás llegó a atacar a Jod, lo vio y dijo, no, aquí no puede entrar. Le tocó irse al cielo. Y cuando llegó al cielo le dijo, Señor, mire la vida de Jod. Que cuando Satanás llegó a hablar con Dios, ¿sabes qué le dijo Dios? ¿No has considerado a mi siervo Jod? ¿No lo has visto? Ah, no, pero Señor, es que usted lo ha bendecido mucho. Porque es que Jod, la tierra que compraba, Satanás no podía entrar ahí ya. Mire, si Jod quería sacar al diablo, lo único que tenía que hacer era comprar otra propiedad. Yo no me imagino allá Jod, fuera diablo. No. Señor, esa casa, ¿cuánto vale? Mía. Listo, se fue el diablo. Sencillamente porque Jod jamás le negó algo al Señor. Sencillamente porque Jod nunca tuvo una excusa. Autoridad no es gritar. Autoridad no es hablar en lenguas. Autoridad. Usted ve que un policía sale a una carretera con su uniforme y viene un carro, el más grande que sea, y él saca su mano, le hace así, ¿y qué cree que hace el carro? Por muy grande que sea, tiene que hacerse a un lado y pararse, porque tiene autoridad. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Diga conmigo, yo necesito autoridad. Diga conmigo, yo no es que necesite tanta plata, yo necesito autoridad. Mire estos bancos que quebraron, manejaban plata y quebraron. Tener plata no es seguridad de nada, pero tener autoridad sí, porque las cosas le tienen que hacer caso a usted. Número 3, pastor, ¿por qué no recibimos la bendición? Porque cuestionamos las órdenes de Dios. Mire, le voy a enseñar algo, la obediencia no es razonable. Cuando uno va a obedecer, uno no tiene que razonar para pensar si está bien o no lo que me está mandando, porque la obediencia no es así. ¿Qué tal Abraham diciendo, bueno, yo aquí pensando, Abraham, me imagino a Abraham, ¿qué tal hubiera hecho? Yo aquí pensando, si Dios me prometió que me iba a dar un hijo para hacer de él una nación completa, ¿por qué me lo está pidiendo para que lo sacrifique? ¿Sí me está haciendo entender? O sea, Dios le da un hijo a Abraham y luego se lo pide y dice que con él de él iba a nacer iba a salir una nación gigante. Te imagínese a Abraham cuestionando a Dios. Imagínese a Abraham pensando y razonando. El problema de nosotros, ¿sabe cuál es? Que nosotros cuestionamos las órdenes de Dios. Dios nos manda a hacer algo y nosotros todo lo cuestionamos. Usted no tiene que entender lo que Dios lo manda a hacer, usted tiene que aceptarlo y obedecerlo y punto. Porque la gran mayoría de las órdenes que a nosotros nos dan no nos van a parecer. No nos van a parecer.
Y más ahora cuando tenemos comezón de oír en la iglesia que cualquier mensaje, hoy los mensajes son para la gente, no lo que Dios dice, lo que la gente quiere escuchar. Pero Dios toma un hombre de Ur de los Caldeos y le dice, ¿te vas? ¿Para dónde? No sé, pero te vas. Pero explícame. No tengo que explicarle nada. Te vas y punto. Y luego le dice que va a ser de él una nación grande. Y luego le dice que él va a tener hijos y que él está viejo, pero no le explica cómo. Sencillamente le da órdenes. Y yo quiero que se entienda algo. Hasta que nosotros nosotros no comprendamos que la obediencia no es razonable, nosotros nunca vamos a tener autoridad. Romanos capítulo 9 versículo 20 dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Yo no puedo cuestionar a Dios, no puedo cuestionar sus decisiones. Si yo quiero tener autoridad, yo no puedo cuestionarlo. El requisito número 1 de la obediencia es no cuestionar las órdenes, sino ejecutarlas. Dios le pidió un hijo a Abraham y Dios le pidió un hijo a Abraham y Abraham se lo entregó. Nunca lo cuestionó. Mire, a mí me sorprende que Abraham camina 80 kilómetros con su hijo y usted no ve a Abraham pensando si lo entregaba o no lo entregaba. Abraham estaba resuelto a entregarlo, porque había un código en la vida de Abraham y era la obediencia. 80 kilómetros con su muchacho, tuvo el tiempo de arrepentirse, tuvo el tiempo de pensarlo, tuvo el tiempo de preguntar, tuvo el tiempo de meditarlo. Nunca lo hizo. Entrégame a tu hijo. Ok, no hay problema. Mire lo bravo que era Abraham. Primero no le dice a su mujer. Segundo, se lleva 2 siervos, el burro, el cuchillo y el fuego. Luego deja a los siervos en un lugar y se va andando con el muchacho. Y luego el muchacho le pregunta, papá, el cuchillo lo llevamos, el fuego lo llevamos y el carnero para el sacrificio, ¿dónde está? Y primero que dice Abraham, tranquilo mijo, Dios se va a proveer de cordero para el sacrificio. Y llegó al lugar que Dios le mostró, porque Dios le mostró el lugar de camino. Hay gente que no hace nada hasta que Dios no le diga, no, hágalo y Dios de camino le muestra. No, es que yo no hago nada hasta que Dios no me hable, no me muevo. No muévase en lo que ya Dios le dijo que tenía que moverse, que por el camino Dios le enseñó otras cosas. Entonces Abraham llega al lugar, arma el holocausto, coloca las piedras, coloca la leña. Y para más, la leña se la echó a cargar al hijo en el hombro. Se me había olvidado la leña, la leña la llevaba en el hombro. Entonces, bueno, pone la leña, luego coge a su hijo y lo pone en encima. Y yo me imagino, eso no lo dice la Biblia, yo me imagino, y papá, ¿y yo por qué estoy acá? Tranquilo, mijo. Tranquilo. Lo puso. Y luego agarró el cuchillo. Lo levantó. Mire, le voy a ser sincero. Abraham lo iba a matar. Número 1, porque ya lo había matado en su corazón. Porque Dios le había dado una orden y él no le iba a cuestionar. Y cuando levantó el cuchillo y tenía a su hijo ahí y lo iba a sacrificar y luego le iba a echar candela, porque así era el sacrificio, todos en el cielo mirando. Mire, ¿este qué? No le duele absolutamente nada, no se preocupa por nada. Gabriel, mire, lo va a matar. Miguel, sí. Y el Señor dice, no, Abraham va en serio. Abraham, ¡púrele! Abraham. Ya, entonces Abraham cogió el cuchillo. Señor, ya sé que tú me obedeciste. Si nuestra obediencia no es llevada al límite del sacrificio de lo más importante que nosotros tenemos, nunca
vamos a ver la bendición de Dios sobre nuestra vida. ¿Eres capaz de obedecer con los problemas que tienes? ¿Eres capaz de obedecer a pesar de la crisis que estás pasando? Algunos cuando llegan las crisis dejan de hacer lo que Dios los llama a hacer. Todo lo que había esperado Abraham era un hijo y Dios se le estaba pidiendo. Si Dios te pide lo mejor de tu vida, ¿se lo entregarías? ¿Se lo darías? No existe autoridad si yo no entrego lo que más vale para mí. Nunca la tendrás. Entonces yo me imagino el muchacho ahí, viendo toda la escena construida, desde que salió de la casa. Ya sé por qué mi papá no le dijo nada a mi mamá. Ya sé por qué dejó los otros siervos en el camino y no los quiso llevar. Ya sé por qué no traíamos carnero y me amarró aquí a mí. Ya lo entiendo todo. Yo era el sacrificio. Entonces el cielo dice a Abraham: no le hagas nada al niño. Ya conozco que temes a Dios. Y en el momento en que Abraham, escúcheme esto, miren. En el momento en que Abraham está escuchando a Dios, un carnero se enreda en un arbusto y Dios le muestra eso a Abraham para que él lo cambiara, pusiera el carnero en lugar de su hijo. Escúcheme. Diga conmigo. La obediencia sin cuestionar desata la autoridad sobre mi vida. Escuche. Él pone el carnero, mata al carnero, sacrifica al carnero y Dios le vuelve a hablar. Y le dice a Abraham: por cuanto has hecho esto y no me negaste a tu hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré en abundancia. Lo que Abraham estaba haciendo tenía una razón. Abraham hace lo que hace porque en el momento del sacrificio él ve el sacrificio de Cristo. Cuando usted lee el Evangelio de Juan, dice que Abraham, dijo Jesús, Juan 8, Abraham vio mi día y se gozó. O sea, cuando Abraham está en el momento del sacrificio, tiene esa capacidad para ir tan adelante porque, escúcheme, porque él ve que Jesús va a ser sacrificado. Entonces hay un intercambio. Lo que pasó en la cruz es un intercambio. Nuestra vida es el Isaac y fue reemplazada por Jesús. ¿Para qué? Escúcheme, y aquí quiero cerrar con esto. ¿Para qué? Para no enredar más la pita. ¿Cuál es el secreto de la bendición, pastor? Ya le dije cuáles son las condiciones para que la bendición esté sobre mí, pero ¿cuál es el secreto? Volvamos a colocar Gálatas capítulo 3 versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Escuchen, el secreto de la bendición se llama el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo solamente se recibe por obediencia en fe. Y no, escúcheme, no es el Espíritu Santo de la administración, no. No es el Espíritu Santo de la imposición de las manos, no. No es el Espíritu Santo de las manifestaciones, no. No es el Espíritu Santo de hablar en lenguas, no. No son sus atributos, no son sus regalos, no. Es el Espíritu Santo, escúcheme, como una persona
No es una persona lo que usted recibe. No es una persona lo que a usted se le imparte. Son los atributos de ella. Pero el Espíritu Santo solamente lo pueden recibir aquellos que le obedecen. Cuando yo obedezco a Dios, no espero un carro ni espero una casa. No, no. Eso es una consecuencia nada más. Cuando yo obedezco a Dios, el resultado de mi obediencia es la persona del Espíritu Santo. Yo necesito caminar con el Espíritu Santo. Yo necesito hablar con el Espíritu Santo. No hay una persona sobre la tierra que haya caminado con el Espíritu Santo y esté pobre. No existe. Para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, para que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Nadie supo lo que tenía Abraham hasta que en el nuevo pacto es revelado que Abraham tenía el Espíritu Santo, caminaba con el Espíritu Santo, hablaba con el Espíritu Santo. Esa era la razón de la bendición de Abraham. ¿Sabe qué es lo que pasa en la iglesia de hoy? Que a nosotros el Espíritu Santo es solamente lo del culto, lo que pasa en el culto, pero no es la persona que camina con nosotros. Es la manifestación de que se cayó. No, 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 no. Ese es el poder del Espíritu Santo. No son las lenguas que hablan los hermanos. No, 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 no. Ese es el don del Espíritu Santo. Pero la persona del Espíritu Santo era la que caminaba con Abraham. De tal razón que Abraham caminaba en bendición porque el Espíritu Santo caminaba con él. Lo más triste de la iglesia de este tiempo es que la iglesia de este tiempo anda detrás de cosas, anda detrás de dinero, pero no anda detrás del Espíritu Santo. Yo necesito caminar con el Espíritu Santo. Yo necesito andar con Él. Él debe ser la respuesta de mi vida. La respuesta de suya no es una palabra profética. La respuesta suya no es una palabra de ciencia. La respuesta suya es el Espíritu de Dios caminando con su vida. Ya le dije cuáles eran las condiciones que usted debe tener. Pero el secreto de la bendición es el Espíritu Santo. Libro de Mateo capítulo 7 versículo 9. Ustedes los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso le dan una piedra en su lugar? Versículo siguiente. O si les piden un pescado, ¿les dan una serpiente? Claro que no. Pues si ustedes siendo malos, aún siendo malos, saben dar buenas ¿qué? ¿Buenas qué? Buenas cosas o cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que ¿qué? ¿A los que qué? Ahora vamos a leer este texto. Es el mismo texto, pero en otro evangelio. Libro de Lucas capítulo 11 versículo 11. Dice, Lucas 11:11. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? No, ¿cierto? Versículo siguiente. O si le piden un huevo, ¿les dan un escorpión? Claro que no. Siguiente versículo. Así que si ustedes, gente pecadora, sabe dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Espérame. Mire eso, mire eso. En el texto de Mateo dice buenas cosas. Y en Lucas dice el Espíritu Santo. O sea, las buenas cosas que me va a dar el Padre no es un carrito, no es una motico. Es el Espíritu Santo. Escuche. O sea, ¿qué quiere decir eso, pastor? Que el Espíritu Santo tiene buenas cosas. El problema de nosotros es que buscamos las cosas y no buscamos el Espíritu Santo, por eso no tenemos nada. Pero ahí no dice tendrán los dones del Espíritu, no. Tendrán manifestaciones del Espíritu, no. Tendrán la adoración del Espíritu, no. Ahí dice que Él nos dará ¿qué? ¿Nos dará qué? O sea, la persona del Espíritu Santo.
El secreto de la bendición es caminar con el Espíritu Santo. Es hablar con el Espíritu Santo. Es tener una relación con el Espíritu Santo. No existe una sola persona en la tierra que haya andado con el Espíritu Santo y haya sido pobre. Que nosotros malinterpretamos porque el Espíritu Santo nos toca, porque tenemos un don. Pero son momentos, no es caminar con el Espíritu. Entonces yo comencé a entender muchas cosas de mi vida. Porque en los tiempos que yo andé mucho con el Espíritu Santo, las cosas parecía que me salieran tan fáciles. Entonces yo entendí qué le pasó al pueblo de Israel en el desierto. Ahora yo entendí qué le pasó al pueblo de Israel cuando entró a la tierra prometida. El Espíritu Santo iba con ellos y peleaba por ellos. Y se lo voy a decir esta noche, y yo sé que eso va a ser fundamental en su vida, y espero que nunca se le olvide. Su objetivo de vida no es comprar un mercado todos los meses. Su objetivo de vida no es comprar un carro, ni una casa, ni pagarle la universidad a sus hijos, no. Su objetivo de vida es tener al Espíritu Santo. Ese es el objetivo de la vida. La pregunta es, ¿tenemos el Espíritu Santo? Oh, sí, pastor, yo tengo el Espíritu Santo porque hablo en lenguas. No. Hoy yo me encerré en mi cuarto y le dije, Espíritu Santo, yo tengo que reconocer algo. No te tengo. Te uso. Te uso cuando te necesito. Y tú por misericordia vienes a ayudar a la gente. Pero no te tengo. Entonces ahí sí entendí a Moisés. Que días que escuchaba a David Wickerson, me sorprendió mucho que decía esto. Dios le dijo a Moisés, yo te voy a entregar la tierra prometida. Voy a derrotar a todos tus enemigos. Pero mi presencia no va a ir contigo. Voy a mandar un ángel contigo. Hay muchas personas que lo que han conseguido hoy lo han conseguido porque hay ángeles que les han ayudado, pero no el Espíritu Santo. Entonces, Moisés dijo, no, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de ningún lugar. Y lo voy a ser sincero, yo no quiero tener un ángel, yo quiero tener el Espíritu Santo. Esta iglesia puede crecer por operación de los ángeles, por la gracia que tenemos, o puede tener la bendición de Dios y la autoridad de Dios porque el Espíritu Santo de Dios esté con nosotros. Yo prefiero el Espíritu Santo. Yo no sé usted qué prefiere, pero yo prefiero el Espíritu Santo. Yo quiero hacerme amigo del Espíritu Santo. Yo quiero tener la bendición que trae el Espíritu Santo cuando está en nuestra vida. Caminar con Él, hablar con Él, sentarme con Él, escaparme con Él a hablar, sentarme con Él, pasar tiempo con Él. Diga conmigo, buenas cosas. Espíritu Santo. Buenas cosas. Espíritu Santo. O sea que la bendición que tenía Abraham era el Espíritu Santo. La bendición que tenía Job era el Espíritu Santo. La bendición que tenía Isaac era el Espíritu Santo. La bendición que tenía Jacob era el Espíritu Santo. La bendición que tenía José era el Espíritu Santo. Por eso el mismo Faraón dijo, ¿en dónde encontraremos un hombre que tenga el espíritu que tú tienes? Mire, todo va a colapsar en esta tierra menos los que tienen el Espíritu Santo. Dios va a
a terminar empresas, Dios va a terminar negocios, economías, sistemas. Pero quienes tienen el Espíritu de Dios tendrán autoridad en esta tierra para someter al diablo, someter la crisis por el Espíritu Santo.